Hola de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos que aprovechar el tiempo porque nos quedan dos conferencias esta mañana que son, bueno, impresionantes. Voy a presentar a Xavier, pero antes de presentarlo, quiero recordaros, por favor, para realizar las preguntas tenéis que escanear este código. Este código y os lleva a una aplicación. En esa aplicación tenéis que seleccionar, hay una pestañita que se abre, tenéis que seleccionar el bloque, si es educación, si es sanidad, derechos, y luego ahí tenéis que recoger a qué persona va dirigida la pregunta. Vale, por favor, utilizarla. Y a mí me aparecen aquí las preguntas y entonces yo pues, se las pasaré a Xavier. Y ya voy a aprovechar el tiempo, porque yo me enrollo mucho, voy a presentar a Xavier Echeverría. Xavier nació en Arróniz, Navarra, y de verdad que es un placer poder contar en este congreso con su experiencia, con su conocimiento, con su empatía. Él es doctor en filosofía y catedrático emérito de ética en la Universidad de Deusto. Ha sido director del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, donde sigue siendo investigador, así como en el Instituto de Derechos Humanos Padre Arrupe. Profesor visitante en diversas universidades de América Latina, en donde trabaja también con pueblos indígenas. Tiene numerosas publicaciones sobre fundamentación ética, pero sobresale su implicación y compromiso por la ética aplicada en situaciones en que se atenta contra los derechos humanos. Cabe destacar su trabajo de investigación y colaboración en diversos proyectos para el avance de la paz en situaciones de conflicto, como en el caso del País Vasco, así como sus colaboraciones en diversos proyectos de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas migrantes. Desde hace unos años se ha acercado a los comités de ética con ámbito de deliberación. Fue miembro del Comité de Ética del Hospital de Cruces y participa desde sus comienzos en el Comité de Ética de Plena Inclusión. Ha trabajado y publicado mucho en relación con la atención y los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad intelectual, las personas mayores y los ámbitos de la ética del cuidado. Cabe destacar su disponibilidad y colaboración en varios proyectos para el desarrollo de la ética en los servicios sociales, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Además de un profesional de referencia al que admiramos muchísimas personas, es una persona generosa, humilde, coherente, que además de saber muchísimo de ética y cuidados, lo practica en su vida diaria. Es un ejemplo para todas nosotras y es un gustazo tenerte con nosotras. Muchísimas gracias, Xavier, por compartir tu sabiduría y tu tiempo con nosotros. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Carmen, por tu empática presentación. Me llega, por supuesto, sobre todo la última parte, aquella que es más personal. Este auditorio así planteado impone un poquito, nos fuerza a no tener la cercanía que me gustaría tener, pero espero que lo que vaya diciendo, en lo que vaya diciendo, se sienta esa cercanía. Yo a estos encuentros, que trato de estar todo el tiempo en ellos, vengo con actitud de aprendizaje y realmente aprendo mucho de todo lo que van exponiendo los compañeros y compañeras que participan en él. Entonces voy a aportar por mi parte pues, lo que es más de mi especialidad, evidentemente, y lo que tiene que ver con mi reflexión. Si Ruth antes nos ha hablado pues, de todo tipo de, en fin, los grandes derechos, los grandes bloques de derechos, si queremos, las grandes estrategias que se deben plantear, cómo aplicar todo esto a las personas con autismo, etcétera, pues yo voy a ir un poco como a la fundamentación. Pero una fundamentación que no se quiere quedar en la mera filosofía, aunque haya filosofía, sino una fundamentación que quiere estar explícita y estrictamente orientada a la acción. He hecho mucha reflexión, pero he intentado siempre que sea reflexión orientada en última instancia a la aplicabilidad. Entonces, en esa fundamentación hay una palabra que para mí es clave y que debemos intentar trabajarla absolutamente a fondo, que es el tema trabajarla y vivirla.
que es el fondo, es la palabra dignidad. No deberíamos cansarnos de remitirnos a ella y de vivirlo, repito. Por eso, la tesis básica que va a sostener, digamos, mi exposición es la siguiente. La inspira la ponencia esta tesis. Lo que a la vez fundamenta nuestro compromiso con y a favor de las personas con autismo y lo que orienta los apoyos en los que se concreta, fijaos las dos palabras que quiero decir, fundamenta, todo lo que se ha dicho antes, ¿en qué está fundamentado? En nuestra dignidad. Si no tuviéramos esa común dignidad, nada de lo dicho antes tendría sentido, tendría fundamento. Pero no solamente fundamenta, sino que orienta los apoyos. Es decir, todo ese sistema de apoyos que tendrá que venir enseguida también, ese sistema de apoyos, además de estar fundamentado por la dignidad, la dignidad nos dice la sensibilidad, la actitud, etcétera, con la que hay que asumirlos. Voy a desarrollar en dos grandes partes mi exposición. La primera parte voy a plantear lo que implica la dignidad y la segunda parte voy a presentar las grandes líneas de apoyo a las personas que alienta esa dignidad. Entonces entro en la primera parte, la dignidad como sustrato, la he titulado así, de los derechos humanos. Cuando hablo de sustrato, lo digo en dos sentidos. Sustrato es lo que yace a los derechos, lo que les da su fundamentación y solidez, primer sentido. Y en segundo lugar, lo que es su esencia, la esencia última de los derechos, lo que es su espíritu, que es precisamente la dignidad. Entrando ya en el primer apartado de esta primera parte, lo que sería la dignidad, pues intento avanzar en el tema este de la dignidad inherente a la condición humana. Dignidad inherente a la condición humana. Por el mero hecho de ser humanos, somos sujetos de dignidad. Todas las personas. Entonces, primero, ¿qué es eso? ¿Cuál es la definición formal de dignidad? La definición de dignidad es cualidad de valer o de ser valor o fin en sí mismo. La persona con dignidad vale en sí misma, es fin en sí misma. Entonces, el valer por sí mismo, el ser fin en sí mismo, reclama inmediatamente una cosa, reclama respeto, porque si vale por sí mismo, no puedo de algún modo utilizarla, etcétera. Reclama respeto, y ese respeto que reclama es fuente de derechos. Es ahí donde van viniendo las cosas. Entonces, para entender mejor lo que es la dignidad, hay que contraponerlo a aquello que supone no ser digno. Cuando la persona no es considerada digna, pues la dignidad está contrapuesta, en primer lugar, a valer únicamente como puro medio. Puro medio, pues por ejemplo, puede valer, digamos, un destornillador. Entonces, como puro medio, ¿y qué significa? Todo lo que es puro medio es instrumentalizable y es discriminable. Recordemos todo esto, aunque no puedo explicarlo con más detalle. En segundo lugar, también se contrapone no a valer como puro medio, sino a carecer de valor, que todavía, digamos, es más menospreciado. No tiene ni valor como puro medio. Y entonces, ¿qué es? Carecer de valor es ser pura carga, no me vale para nada. Y entonces es abandonable, es marginable, es discriminable de nuevo, aquello o aquella persona a la que no le asigno dignidad. Y tercero, todavía más radicalmente, que es lo contrapuesto a la dignidad, es no solamente carecer de valor, es ser en sí un disvalor, algo que amenaza por lo que es la persona, por lo que yo considero que es esa persona, que no la llamo persona, por supuesto. En ese momento es una amenaza, un peligro. Ese sujeto así considerado es destruible, es exterminable como grupo. Pensemos un momento a las personas con autismo y a las personas en general con discapacidad de todo tipo, cómo se las ha tratado, cómo se las ha tratado. Pero algo de eso habrá que tener presente. Después voy a hacer un breve apunte en torno a la dignidad. ¿Por qué la dignidad todavía? ¿Por qué no resistimos todavía a aceptar la dignidad inherente a toda persona humana? Porque la dignidad se ha utilizado no para respetar, sino para diferenciar y para machacar a aquellos que no tenían dignidad. Empiezo entonces. La cualidad de dignidad aplicada a los humanos ha funcionado decisivamente, primero para diferenciarlos. Estaban los dignos y estaban los no dignos o indignos. Eso ha sido la constante histórica en el conjunto de la humanidad. Para clasificarnos en el nosotros, que somos dignos, superiores, y los otros no dignos e indignos, que son inferiores.
pero no solamente nos clasifica, a partir de ahí legitima que con los no dignos podamos podamos oprimirlos, podamos explotarlos, pues eso ha sido la utilización máxima de dignidad, de la palabra dignidad. Esta clasificación entre dignos y no dignos se ha digamos, realizado en función de qué. Pues en primer lugar, se ha dicho que unos son dignos y otros indignos en identidades ligadas al nacimiento. Tú has nacido en la casta superior y eres digno, has nacido en la casta inferior y eres indigno. En la etnia, eres de tales pueblos, digno, de tales pueblos, indigno. En la nación, en el género, eres hombre, eres digno, eres mujer, eres indigna. Entonces, se ha ligado a eso. En segundo lugar, en expresiones de capacidades y discapacidades en las personas con las que son identificadas. Señalamos que esta persona tiene una discapacidad y esa persona es reducida a su discapacidad. Y por eso, precisamente, a partir de ahí es considerada no digna. Entonces, a partir de aquí, pues se trata de discapacidades motrices, sensoriales, intelectivas, sociocomunicativas, como podrían ser las personas con autismo, psíquicas, etc. Vayamos atando cabos para ver todo lo que hay de fondo en la historia. Y tercero, también a la conducta que es acorde o desacorde con los criterios morales y religiosos dominantes. Si tú tienes conducta indebida, entonces tú eres indigno. Entonces tenemos que concretamente, a partir de aquí, todavía agravantes. Digamos, en primer lugar, se pueden acumular en las personas los rasgos de la no dignidad. Imaginemos una persona que es mujer, que es con discapacidad y que es de una etnia inferior o un pueblo considerado, pues eso ya es, vamos, la indignidad absoluta, ¿eh? Y eso se da. Entonces, para colmo, estos rasgos son considerados inmutables. Y el primero y el segundo de los que he dicho, por nacimiento, tú has nacido donde has nacido y se acabó. Es inmutable. El segundo, en la medida en que las discapacidades son tratadas así, además, realmente pues, acaban siendo, digamos, planteadas como inmutables. La conducta, teóricamente, puedes cambiar de conducta, pero en la práctica, si tú has sido malvado, si tú has sido prostituta, serás prostituta toda tu vida de alguna manera u otra, ¿eh? Entonces, claro, rasgos diferenciadores así e inmutables. Es bueno que consideremos que nos hagamos la pregunta de cuánto de fondo sutil hay en la discriminación a las personas con TEA, cuánto de fondo sutil hay de todavía este tipo de rechazos que van a la raíz, que en el fondo no les consideras dignas igual que las demás. Bueno, esto, digamos, empieza a quebrar con las declaraciones, digamos, de la dignidad universal. Y las declaraciones de la dignidad universal pues vienen formalmente, o sea, con cierto impacto jurídico-político global, vienen concretamente a partir de 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, primero con la Carta de Naciones Unidas y después con la Declaración de Derechos Humanos del 48. Pero vamos a hacer, yo no voy a meterme en este tema, pero voy a hacer una pequeña referencia concretamente a la convención que estamos teniendo aquí presente de 2006. Y fijémonos, la condición, la primera línea que tiene la convención, que normalmente los preámbulos pues no solemos leerlos, pero son la fundamentación de lo que viene después. Y el primero de todos esos preámbulos dice, recordando, fijémonos, recordando que la dignidad universal está ya declarada, tenemos que recordarlo, porque no está funcionando. Y en segundo lugar, pues dice que todos los derechos y grandes valores tienen su base en, y ahora cito directamente, el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros de la familia humana. Empieza así la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, porque se sabe que ahí está la clave, en última instancia, fundamental. A quien reconozco dignidad, no le violento. A quien reconozco dignidad, le reconozco derechos. Y viceversa, si no le reconozco derechos, aunque me empape yo, vamos, me engole con palabras de dignidad, no se le reconozco la dignidad. Pues bien, aquí voy a defender que para que ese reconocimiento sea efectivo se precisan a la vez revisiones en los modos como se han entendido la conexión entre dignidad y humanidad e iniciativas políticas y sociales que lo apliquen correctamente. Y con esto quiero decir lo siguiente, se empezó a formular la dignidad antes, que se declara formalmente en el 45 en ese documento, muy marcado por la cultura occidental, no debemos olvidarnos, y ha hecho referencia Carmen
a que he estado en conexión con pueblos indígenas en América Latina y ahí se ven las cosas de maneras no diferentes, pero de maneras que hay que reconfigurar de otros modos. Bueno, en cualquier caso, aquí decía, la formulación moderna de la dignidad hecha por occidentales europeos, la formulación moderna de la dignidad está concretamente en los siglos XVII y XVIII y tiene un gran logro, porque la dice, y tiene un gran lastre, porque tiene, digamos, condicionantes culturales, políticos y económicos de los que no son conscientes. Y por eso me es importante decir esto, porque va a entenderse por qué después voy a decir otra cosa. Entonces, concretamente, cuando se empieza a reconocer la dignidad de la persona, se hace en un imaginario que es universal, porque se dice los humanos, los hombres. Se dice los hombres y además en la práctica son los hombres varones, pero bueno, el imaginario es individual y es individualista y es abstracto. Yo, algunas personas que estáis aquí, me habéis oído una intervención que se me pidió en Oviedo y voy a decir una serie de cosas a partir de ahora que coinciden con lo que dije en Oviedo y después volveré a aplicarlo a lo que se me ha planteado aquí, pero espero que sea, vamos, que no moleste a los que me hagan repetir esto porque también se me pidió esto aquí. Bueno, entonces, para entender cómo se imaginan la dignidad los occidentales que van planteando esto, concretamente hay un filósofo que es Hobbes, y Hobbes concretamente dice una frase que me encanta porque es súper expresiva. Dice, consideremos, aquí han ido apareciendo varias metáforas, ahora yo os voy a poner la metáfora de los hongos, que es una metáfora muy, muy típica, digamos, para el otoño en el que estamos. Entonces, la metáfora de Hobbes dice así, consideremos a los hombres, consideremos, en realidad es una hipótesis, pero dice, consideremos a los hombres como si brotaran de la tierra y de repente, como hongos, llegaran a la plena madurez, sin ninguna clase de compromiso mutuo. Imaginaos, vais por el monte paseando, por ejemplo, y de repente empezáis a ver aquí, sale un honguito y al lado más o menos sale otro, a veces salen algunos apiñados, para la metáfora conviene que sean los que salen separados. Salen de repente, salen de la nada y para cuando te enteras están en la madurez. Y están separados entre ellos y cada uno tiene su identidad, su individualidad. Pues esa es la metáfora. Él todavía no utiliza la metáfora porque, bueno, es un filósofo con más complejidades, pero el que la metáfora la va a utilizar directamente para la libertad va a ser concretamente Locke. Y este autor pues añade otra cosa y dice lo siguiente, es ley de la naturaleza y por consiguiente si es ley de la naturaleza es para todas las personas, y la cual nos enseña que, y ahora le cito literalmente, siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro, ¿en qué? En lo que atañe a su vida, a su salud, a sus libertades, a sus posesiones. Este es Locke. Concretamente ya estáis viendo que empezamos a plantear la dignidad en marcos de un individualismo en buena medida abstracto y en buena medida propietarista de propiedades. En definitiva, aquí se dice todos los humanos, porque se dice los hombres, y como identidad primaria arraigada a la naturaleza somos en igualdad, y aquí está, individuos separados. Eso es individuo. Se va dividiendo y lo que no se puede dividir es el individuo. Individuos separados e independientes, con estas características, libres, plenamente capaces, autosuficientes, propietarios. Y se dice así tranquilamente que eso está en la naturaleza y que somos todos. Entonces, que esos individuos, ejerciendo esa libertad que tenemos, entramos, dice, o sea, primero somos individuos y después esos individuos entramos en relaciones. Entramos como iguales, momento segundo, en las relaciones que deseamos con otros. ¿Qué relaciones queremos? Relaciones de tipo contractual. ¿Por qué? Porque en la relación contractual es cuando yo mantengo mi individualidad y no debo nada a nadie. Pactamos que nos damos mutuamente de modo equivalente. Y entonces, a partir de ahí, mantenemos la independencia y mantenemos la autonomía. Y se añade más, la persona se autorrealiza en ella misma y en sus relaciones en la medida en que realiza ese ideal, como individuo separado que entra en relaciones en las cuales mantiene su separación y su individualidad. Bueno, hay un avance muy marcado de esta perspectiva que de momento hablan de derechos, pero no aparece directamente la palabra dignidad cuando aparece Kant.
y Kant concretamente, que cerraría un poquito el ciclo de esta modernidad, que se plantea las cosas así, tiene una orientación no directamente de derecho, sino una orientación moral. Primero veamos lo que es la perspectiva de moralidad y a partir de esa perspectiva de moralidad veremos qué derechos aparecen. Y entonces él dice, hace una formulación que en sí es muy bonita, es preciosa, la de la dignidad universal. La persona, nos dice, es sujeto de dignidad. En cuanto miembro de la comunidad de seres morales, si los humanos somos capaces de tener moralidad, es que los humanos somos sujetos de dignidad, dice. Es, por tanto, fin en sí, es quien dice esto. No puede ser puro medio o fin para algo. Podemos ser medios para ello. Yo espero, por ejemplo, ahora ser medio para vosotros, vosotras, de aprender alguna cosa que podáis, digamos, no saber. Pero no soy puro medio, no me estáis tratando como puro medio. Me estáis tratando como fin, que además soy medio para algo. Entonces, en cuanto fin en sí, tiene valor intrínseco a la pura condición humana, no valor comercial, mercantil. Y esa dignidad, añade, reclama un respeto absoluto e incondicionado. Si eres sujeto de dignidad, respeto absoluto e incondicionado. Respeto a uno mismo incluso. Tengo que respetar a los otros, pero tengo que respetarme a mí mismo como sujeto de dignidad. Y entonces ese respeto tiene que darse evidentemente en el ejercicio de las libertades. Entonces, los derechos deberes que emanan de la dignidad son a la vez expresión del respeto a ella. Ya no emanan solo derechos, emanan deberes asociados a los derechos. Bien, entonces tenemos aquí concretamente, por un lado, cómo se ha usado la dignidad para dividir, después cómo se ha planteado la dignidad teóricamente para unir, pero a partir de aquí paso a al segundo número, las críticas a la formulación moderna de la dignidad y derechos. Algo era bueno en esta formulación que hemos visto, pero algo era negativo. Entonces, las críticas internas que se han hecho, es decir, han dicho, asumimos la teoría de estos autores, pero no asumimos su aplicación. Va más o menos por ahí. No se formulen estas críticas al ideal que se propone, sino a la parcialidad de su efectuación social, porque chocaría con la pretensión de universalidad. Si somos todos sujetos de dignidad, que se vea en la práctica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí esto me lo enseña. Uno de los problemas que tenemos con cierta edad es que se nos van los nombres. Hay una feminista que, en fin, le hice una serie de lecturas que fue la que me hizo acudir a este texto de Hobbes, que no es el común que se suele plantear, es una obra menor. Bueno, y esta dice muy adecuadamente, los individuos casi independientes salen a la superficie. Imaginemos de nuevo la metáfora de los hongos. Van saliendo hongos, hongos, hongos. Pero ¿qué es lo que pasa? Para disfrutar de iguales derechos civiles y políticos, los que salen interactúan entre ellos en plan mercantil, en plan político, en plan, vamos, en plan todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues mira por dónde, no se sabe por qué, esos que aparecen no son los seres humanos, no salen todos, no, curiosamente no se sabe por qué solo salen los varones, los acomodados, los blancos, los sin discapacidades. Los demás no salen, quedan enterrados y por consiguiente si quedan enterrados, quedan sin ejercicio de derecho. Entonces a partir de aquí, pues ¿qué se pasa? El feminismo, el socialismo, el antirracismo, el anticapacitismo han reclamado, ojo, ser coherentes. Todas las personas en cuanto a sujetos de dignidad tenemos igual derecho a esa vida independiente, con el correspondiente disfrute de los derechos civiles y políticos. Y a partir de aquí han venido todas las dinámicas de reclamación de igualdad, con una reclamación de igualdad que se exprese como igualdad de derechos. Entonces, bueno, me voy a soltar esto. En realidad, los que de algún modo tenían una cierta dificultad especial para salir, incluso, por ejemplo, en Kant, eran aquellas personas que eran asociadas a una cierta discapacidad. Porque Kant les asigna discapacidad a todas las mujeres por ser mujeres. En un momento determinado, Kant dice, las mujeres son capaces, digamos, para gestionar la vida del hogar, en no sé qué, lo cercano, pero no son capaces para gestionar la vida política. Por consiguiente, no pueden ser ciudadanas plenas, no pueden ser colegisladoras, dice él, sino que deben ser coprotegidas. Así ve Kant. Entonces, ¿por qué? Porque ha ligado a una discapacidad de las mujeres por ser mujeres. Y entonces imaginemos cuando se ligara también la capacidad, liga a tal modo
los derechos con un cierto ejercicio de la racionalidad y con una asignación de la racionalidad, que en la práctica, pues ahí, bueno, no me quiero extender más en esto. Entonces, una primera crítica, tenemos derecho a salir todas las personas. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Que aunque formalmente salgan todas las personas, resulta que unas tienen más oportunidades que otras. Y entonces no tenemos derecho a salir todas las personas y a tener la misma igualdad de oportunidades sociales para tener todos los derechos. Y a partir de aquí aparecen los derechos sociales. Este encuentro está centrado en la Convención, pero está centrado en los 3 grandes bloques de derechos que son precisamente los derechos fundamentales de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque solo cuando tenemos el disfrute de esos derechos sociales realmente hemos salido a la superficie y realmente tenemos la igualdad de oportunidades para ser sujetos de dignidad real. Bien. De todas maneras, bueno, esta sería entonces la segunda crítica. Yo a partir de aquí me planteo una pregunta. ¿Bastan estos correctivos para que se mantenga el ideal liberal de vida independiente de los individuos separados que entran en relaciones? Concretamente, de la perspectiva de las personas con autismo, ¿nos bastaría? Bueno, pues entonces aquí es donde trato de tener una reflexión un poco más creativa, que planteo lo siguiente. Yo creo que hay una crítica de fondo a la concepción de la dignidad así, una crítica de fondo que replantea las cosas. Y esa crítica de fondo la reformularía de esta manera. El problema de fondo de ese ideal es que proyecta a la realidad el humano imaginado de Hobbes, sin infancia, ni vejez, ni enfermedades, ni limitaciones. O sea, somos individuos, vale, tenemos toda igualdad de oportunidades, vale, pero solamente estamos ahí. Entonces, es un individuo que tiene cuerpo. Yo tengo cuerpo, con mi cuerpo hago lo que quiero. Ese es propietarista. Y en realidad yo no tengo cuerpo. ¿Qué ente abstracto por ahí tiene cuerpo? Yo soy corporalidad viviente. Pero todo eso se propietariza en esa lógica. Entonces, cuando se plantea todo ese tipo de cosas, ignorando que se es corporalidad viviente, con todo lo que implica intrínsecamente de posibilidades y fragilidades, se es corporalidad viviente que se nace bebé, que se muere viejo, etcétera. Bueno, cuando puede llegar a viejo para morir. Entonces, la dignidad humana es así, la de un ser. La dignidad humana es la de ser así, un ser que es, digamos, intrínsecamente lleno de probabilidades, de posibilidades y fragilidades, que solo se comprende imbricado intrínsecamente con los otros seres humanos. ¿Qué es eso de que yo entro en relaciones? Porque primero soy individuo. En la filosofía, uno de los fallos que hemos tenido es que no se nos ha ocurrido hacer filosofía a partir del bebé, a partir de la bebé. Hemos hecho filosofía a partir del adulto y para el adulto. Hemos fracasado ahí muy notablemente desde ese punto de vista. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que la crítica a esta formulación de la dignidad va a fondo cuando asume la constitución humana. ¿Qué somos los humanos de verdad? Cuando asume lo que somos de verdad. Y entonces, digamos, a partir de aquí, que constitutivamente los humanos somos, y aquí hago una relación muy sintética, pero la voy a leer sin más porque yo creo que se puede entender fácilmente. Somos personas todas y siempre con necesidades vitales a todos los niveles que no pueden satisfacer por sí mismas, todas y siempre. En consecuencia, somos también personas dependientes, todas y siempre, dependientes de apoyos de otras personas y apoyos también instrumentales para realizarnos. En unos casos, apoyos que una vez recibidos, por ejemplo, aprender a hablar, se asientan como capacidad de nosotros, pero que no deben ser olvidados ni autoatribuidos. Uno puede decir, pero qué maravilloso soy hablando, pero qué cosas construyo, pero qué no sé qué. Y piensa que todo se lo debe a sí mismo. Y nos debemos a nosotros mismos poquito, muy poquito. Hemos creado nosotros mismos poquito. ¿Quién creó el lenguaje? Toda una historia de la humanidad, de la que nosotros disfrutamos porque hemos recibido. ¿Quién creó géneros literarios? ¿Quién me enseñó a hablar cuando era pequeño? ¿Quién? Entonces, por eso.
Entonces, tener cuidado porque en lo que yo tengo de capacidad hay muchísimo de recibido. En segundo lugar, en otros casos son apoyos que no siendo meramente instrumentales, pues yo llevo gafas ahora, un apoyo instrumental, sino personales, precisan ser reiterados más habitualmente, aunque con matices y modulaciones. Es lo que solemos llamar formalmente las personas dependientes, en las cuales los apoyos son más sostenidos. Y en tercer lugar, las concreciones de las dependencias fluctúan en la vida de la persona según sus circunstancias y en cada persona a lo largo de su vida. Entonces, la primera cosa, lo que quiero decir, somos sujetos de dignidad y todas somos personas dependientes. Y somos esas personas dependientes las que somos sujetos de dignidad. Si somos dependientes, necesidades, dependientes, ¿qué significa? Que somos vulnerables, que podemos ser heridas en nuestro ser y en nuestra capacidad de iniciativa. A veces por el entorno no humano, a veces por los propios humanos, a veces por la mezcla, como es cuando hay responsabilidades, por ejemplo, en la DANA, con vulnerabilidades que no podemos afrontar solas en muchas ocasiones. De nuevo, situación de dependencia cuando la vulnerabilidad, capacidad de ser herida, se hace herida efectiva. Somos así también todas las personas capaces. No somos solamente dependientes y vulnerables, somos también capaces. Y es importante reivindicar que todas y siempre somos capaces también. Primero, con una compleja red de capacidades psicocorporales que precisan todas apoyos personalizados para su desarrollo lo más pleno posible. Después, como las dependencias son personalizadas, los apoyos también serán personalizados. Segundo, son capacidades para nuestra vida realizada, pero son capacidades también para apoyar a las otras personas. Podemos, gracias a nuestras capacidades, apoyar y podemos, gracias a nuestras capacidades, tener una vida realizada. Bueno, entonces a partir de aquí reconfigura la concepción de la dignidad. Y entonces la dignidad no es la dignidad de todos los individuos humanos abstractamente considerados. La dignidad es la dignidad de las personas que son así. Y cuando las personas son así, ¿cómo son? Las personas son así cuando son, el que sean así, el que seamos así las personas, significa que no somos dependientes solo, que no somos independientes solo, que somos lo que une esas dos categorías. Las personas somos siempre en situaciones de interdependencia. Entonces va a ser la palabra clave. Las personas somos interdependientes y la dignidad es de las personas interdependientes. La conclusión que se desprende de lo precedente es que en los humanos los espacios de independencia personal, que son reales, se dan en marcos relacionales y sociopolíticos de interdependencia. Nuestra independencia se da en marcos siempre de interdependencia, siempre relacionales, intersubjetivos y siempre relacionales como ciudadanos en el ámbito social y político con las instituciones correspondientes. Es cierto que podemos entrar en relaciones con personas con las que queramos, como decían los liberales, pero podemos entrar en relaciones elegidas sobre el sustrato de que hemos sido y somos en relaciones. Somos solo en relaciones. Podemos además entrar en relaciones elegidas. Esto supone que frente a la supuesta independencia del individuo separado y la autonomía de la autosuficiencia, el liberalismo plantea que somos autosuficientes. Kant, por ejemplo, reconoce a la plenitud en la autosuficiencia, pues resulta que no lo somos nunca. Entonces, frente a ello se da, primero, independencia, dependencia en la interdependencia. Personalmente es así como sitúo, después va a haber aquí un apartado, digamos, sobre vida independiente y yo no quiero rechazar el apartado de vida independiente, yo simplemente quiero situarlo en este marco. En segundo lugar, dicho de otra manera, nuestra autonomía es heterónoma. Tendríamos que decir heteroautonomía y eso parece una contradicción. Pues si se quiere, tenemos autonomía en la heteronomía. ¿Por qué? Pues porque en el autos, en el yo mismo, que pongo el nomos, que pongo la ley, que pongo la norma, que pongo la decisión, hay mucho hetero. En las elecciones y decisiones que yo hago hay mucho que depende de los otros. En mi yo está siempre el otro. Si se quiere, tenemos autonomía de la autoinsuficiencia. Nunca nuestra autonomía es plena. El dinamismo básico de la interdependencia es el de una intensa y constante receptividad responsiva. No es la iniciativa lo primario es la receptividad. Recibimos muchísimo, recibimos constantemente,
recibimos hasta sin darnos cuenta. Y sobre esa base de receptividad tenemos capacidad para la iniciativa. Es ahí, a partir de ahí donde viene. Y esa iniciativa, como viene de la receptividad, es una iniciativa que es responsividad. Y en la responsividad no es responsividad reiterativa, hay responsividad creativa, pero responsividad. Bien. Podemos creer que decidimos ex novo, que nos autorrealizamos con nuestras elecciones, pero activamos y ejercitamos todas nuestras capacidades acogiendo de modos varios lo que se nos ofrece y respondiendo creativamente cuando es preciso. Podemos pensar que adultos somos autosuficientes porque ignoramos todo lo que hay asentado en lo que decidimos, hacemos y demás. Esta interdependencia interhumana es en sí un hecho. Siempre somos interdependientes. Ahora, y siempre hemos sido interdependientes, pero es un hecho y como tal puede vivirse moral o inmoralmente. Entre el amo y el esclavo hay interdependencia. Entre el marido dominante y la mujer sometida hay interdependencia. Siempre hay interdependencia. El tema entonces, ¿cuál es? Que el reto es hacer de la interdependencia que sea interdependencia moral, interdependencia ética. ¿Y cuándo la interdependencia se hace ética? Pues muy sencillo, cuando se respeta la dignidad de las personas interdependientes. Entonces ya vemos ahí que es esa la dignidad. Otro elemento que también nos reconfigura es el de la identidad personal. La identidad personal, lo que cada una de nosotras es, concebida como unicidad de la persona, yo soy este ser singular único. Y es cierto, yo soy ese ser singular único. Ahora bien, ¿cómo se expresa ese ser singular único? Se expresa en el relato de su vida. O sea, la manera más sencilla de decir quién soy yo, pues es decir, contar mi historia. Yo soy esta persona. ¿Y qué es lo que pasa en ese relato? Que es un relato abierto, un relato del pasado como tal, abierto al horizonte de vida realizada. Pues que ese relato da cuenta de cómo se han concretado en la persona singularizadamente, somos seres únicos, y sus interdependencias vividas. Si yo empiezo a generar un poco, a recordar un poco mi biografía, veré cuántas interdependencias directas he tenido y cuántas interdependencias indirectas tengo. Yo dependo de mis ancestros y esa pues no lo recuerdo habitualmente, pero en fin. Entonces, la idea es que cuando nosotros planteamos los derechos humanos en este marco de interdependencia interhumana, se hace más manifiesto, por cierto, en los derechos humanos se hace manifiesto también un rasgo de ellos, que es interesante. Los derechos humanos, y lo recuerda la Convención también en los preámbulos, los derechos humanos se dan en la interdependencia. Los derechos humanos son un bloque complejo, que lo vamos reformulando, que lo vamos matizando, que conforme estemos en contacto con otros pueblos de las culturas no occidentales, tenemos que a su vez plantear una inculturación de los derechos. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, esos derechos interdependientes están puestos al servicio de las personas independientes. Que sean interdependientes, son indivisibles, hay dos rasgos que señala ahí, son indivisibles. Cuando uno quiere asumir un derecho humano, tiene que asumirlos todos en bloque. No basta decir, yo cojo los derechos humanos que quiero. Entonces, si tú eliges los derechos humanos que quieres, tú no eliges los derechos. Solo eliges los derechos cuando eliges el bloque completo. Y en segundo lugar, no solo son indivisibles, son interdependientes. Para realizar un derecho, necesito realizar también los demás. ¿Por qué el derecho a la educación y el derecho a la salud y el derecho a los servicios públicos es tan importante? Pues porque es muy expresivo de que me posibilita realizar los demás derechos. Pero interdependiente significa que están en trabazón mutua y que no se pueden separar. Son derechos que forman redes. Y concretamente esto está en la Convención, está dicho así. Bueno, pues hemos planteado entonces, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy aceptable o me estoy...? Sí, va bien, va bien. Voy bastante bien, vale. Entonces he hecho la primera parte de cómo entiendo la dignidad en el marco de derechos así concebidos. Paso entonces a la segunda parte, los apoyos a las personas. Entonces los apoyos a las personas, aquí pensamos evidentemente decisivamente en las personas con autismo, entonces los apoyos a las personas desde la dignidad en la interdependencia. Este va a ser un poco mi segunda parte. Entonces, enmarcados en la dignidad, los apoyos tienen dos perspectivas, que las voy a trabajar un poquito. Primero, la del respeto en su expresión negativa. O sea,
Primero es no hacer como no dañar. Y eso es un respeto que curiosamente va a ser apoyo. Si no hago nada y apoyo, pues sí. Bueno, y en segundo lugar, la del respeto en su expresión positiva. Respetar como realizar con la otra persona, con hay que subrayar, lo que su dignidad demanda cuando esa dignidad es reconocida, adecuada y plenamente. Entonces es un respetar como no dañar y un respetar como apoyar expresamente, pero el apoyo en realidad está también en el no dañar. Las personas que aquí voy a tener presente directamente como trasfondo, en relación entre ellas, son las personas con autismo, evidentemente, y también las profesionales ligadas a ellas, pero también voy a tener de fondo, digamos, por un lado, los familiares, las personas familiares y allegadas de las personas con autismo, y que abren a un abanico de relaciones intersubjetivas más amplio. O sea, si se quiere, está por un lado el momento de la intersubjetividad, y en el momento de la intersubjetividad es muy importante las personas con TEA, las profesionales y las familiares y de su entorno más inmediato. Y por otro lado está concretamente las relaciones que desbordan concretamente esas relaciones directamente intersubjetivas que nos meten ya en el ámbito de lo social y lo público, en lo cual las instituciones son importantes. Entonces aquí, de todo ese abanico de posibilidades de relaciones, me voy a centrar sobre todo en las personas y los profesionales, pero de algún modo pues también, y en el fondo teniendo presentes a las familias, pero no ignorando que la intersubjetividad que se juega a través de las instituciones es también muy importante, pero no se puede abordar todo en una ponencia, como podéis comprender. Entonces paso a desarrollar esto. En primer lugar, apoyos del no hacer como respeto a la dignidad de la persona, que se traduce formalmente en no dañar. Primer asunto, el no hacer del respeto. Pues hablo, como se ve, algo paradójicamente de apoyos del no hacer. ¿Cómo diablos apoyo yo no haciendo? Para empezar, porque se trata de un apoyo de un no hacer empático. No es lo mismo el no hacer del que pasa olímpicamente, del no hacer empático, del que no hago porque te respeto. Porque ese cálido y empático sentimiento de respeto que no hace, cuando corresponde no hacer, es de lo que hablo aquí, se trasluce de un modo u otro con fecundidad y captado por la persona, de modo tal que tiene tal fuerza de contagio que actúa potenciadoramente, empoderadoramente en ella. La persona lo capta muy bien cuando es respeto de este tipo, y ese respeto es apoyo, es apoyo. Hay el segundo aspecto del no hacer de la dignidad, que es concomitante con un hacer no propiamente a las personas, porque ya sería la segunda parte, sino hacer con ellas algo que se pueda. Yo no hago directamente a la persona algo, pero hago con ella algo a favor de ella. Y entonces hay un no hacer a ella, pero es un hacer con ella. Y esto creo que es importante. Es el hacer de la protesta social en sus diversas formas, alentada por el sentimiento de indignación frente a las injusticias que por activa o por pasiva sufren las personas con autismo, ya sea por parte de grupos, ya sea por parte de instituciones. No les hago a ellas, hago con ellas algo. En ella queda patente que en el no dañar a la persona, cuando es auténtico, late un rebelarse frente a quienes la dañan en su dignidad. Yo trato de no dañarla y me subleva que la dañen. Y en ese momento, con ella, en todo lo que pueda, me rebelo. Se da además un tercer modo de no hacer a la persona aquello que implica dañar su dignidad, que afecta a quienes, profesionales o familiares, la apoyan. Este ya está muy trabajado en las organizaciones de apoyo, pero conviene recordarlo porque sigue siendo muy relevante, aunque haga solo un breve apunte. Se trata del no hacer que veta el hacer paternalista. Cuando hago paternalistamente daño, aunque no me dé cuenta que daño. Digamos, es el hacer que suplanta no solo la libertad actual de la persona, sino su libertad potencial. Eso es importante. Yo no puedo decir, como esta persona no puede hacer tal cosa, pues yo le sustituyo y la hago por ella. No. Como esta persona no puede hacer tal cosa, primero me pregunta, ¿podría hacer esta cosa si le hago apoyos para que pueda hacerlo? Entonces son los primeros los apoyos para que tenga la máxima capacidad, y después, si no tuviera la máxima capacidad, solo vendrían ya entonces apoyos en ese sentido.
Entonces, en esta perspectiva de la dignidad, tal no hacer es expresión del reconocimiento más respetuoso y desinteresado de sus espacios de libertad e iniciativa, con su condición, que su condición de dignidad ampara. O sea, el respeto es enormemente afinado cuando yo, por ejemplo, como padre, madre, profesional, tengo como una especie de instinto fortísimo a apoyos de sustitución. Y ¡zas! O sea, ¿hay mejor respeto que ese? Bien. En todos estos, no hacer a la persona parecería haber únicamente respeto a sus ámbitos de independencia, pero no. En realidad, la interdependencia sigue discretamente presente como sustrato y la persona lo capta vitalmente, aunque no lo capte conscientemente. La interdependencia, digo, sigue discretamente presente como sustrato y enmarque de esas independencias sin que les quita su condición de tales. Hay un momento de independencia y no hay que quitarlo, pero el marco sigue siendo de interdependencia. Bueno, el segundo bloque, digamos, de ese no hacer daño es acoger la vulnerabilidad. Cuando alguien ha hecho daño, acoger la vulnerabilidad. El imperativo de no hacer a la persona como sujeto de dignidad aquello que le daña, en ese imperativo está implicado el no hacer lo que la hiere. Se muestra así visible la condición de vulnerabilidad que todos los humanos compartimos. Pues bien, cuando la persona es herida por alguien, esto es lo decisivo, cuando hay una responsabilidad humana, desde la perspectiva moral, entro yo aquí en la perspectiva moral solo, no en la jurídica, hay diversos sujetos con sus variables que conviene destacar. Cuando se hace daño a una persona, se ha hecho daño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los sujetos intervinientes en el daño? En primer lugar, siempre está la persona que sufre la victimación. Todo lo que yo pueda considerar en ese momento es desde, hacia, para la persona que ha sufrido la victimación. Es siempre la víctima de un daño a su dignidad, con todo lo que implica en su sentido moral, incluso aunque quien la victimó pueda no tener culpa moral. A veces quien la víctima por ignorancia, pero es igualmente víctima la persona. Quien, bueno, se lo digo un poquito luego. En su sufrimiento, es su sufrimiento no solo en sí, sino como víctima, el que debe impactarnos. No sufre sin más, sufre como víctima. Y cuando sufre por una enfermedad, pues sufre de una cierta manera. Cuando sufre como víctima, es otra manera. Y eso es importante tenerlo presente. Sufrimiento que siempre reclama no solo las reparaciones correspondientes, sino además el acompañamiento restaurador. Entonces no se trata meramente de reparar, se trata de restaurar. Todo esto pediría bastantes desarrollos, pero no podemos hacerlos aquí. En segundo lugar, está la persona que ha causado la herida. Estamos hablando de herida interhumana. Si en ella se da consciencia suficiente de que hace daño, hay culpabilidad moral y por tanto responsabilidad moral ante la víctima, que no solo debe reconocer esa culpabilidad moral, sino que debe reconocerla ante la víctima. Habrá que ver cómo, evidentemente, en situaciones delicadas, pero de algún modo le tiene que llegar a la víctima. Responder ante la víctima y acompañada siempre de voluntad de reparación. Entonces hay otra variable en quien causa la herida, y es quien causa la herida, en quien causa la herida no hay culpa porque había ignorancia invencible de que fuera daño lo que hacía. Por ejemplo, ha habido padres, madres que han organizado la vida de la persona con discapacidad y la persona con autismo de modo tal que no tenga ese tipo de relaciones que pueden acabar en emparejamiento. Y lo ha hecho muy sistemáticamente pretendiendo ampararla. En realidad ha victimado a su hija, hijo. En realidad la ha victimado y tiene en un momento determinado que reconocerlo, pero no tiene que autoatribuirse culpa moral si no había. Tendrá que ver si la tenía de alguna manera. Pero lo que pasa que eso no quiere decir, o sea, respecto a la víctima tiene que ser como casi igual para entendernos. Es importante que la que ha victimado así se abra al impacto de quien de todos modos ha sido víctima, con el dolor correspondiente, que le duela de verdad, aunque sepa que no tuvo responsabilidad moral. Tratando de que no aboque a la culpabilidad, porque además es ese típico complejo de culpa que no sirve para nada, es decir, que daña, sin servir para nada, sino a una enseñanza transformadora, de la que brote la responsividad
Entonces tiene enseñanza de la que brote la responsabilidad reparativo restauradora ante la víctima, acorde con las circunstancias, que podrá ser también restauradora para ella. Es muy importante que en este caso también quien victimó tenga tales procesos con la víctima, acompañados cuando sea necesario, que sean restauración también para el propio victimario o victimaria. Por último, es muy importante que las personas del entorno de la víctima se dejen también impactar por ella cuando ven que ha sido victimada, que las personas del entorno se dejen impactar por ella y se abran a la solidaridad correspondiente y a los apoyos restauradores que pueda corresponderles a ellos, ofrecerle a la víctima. Bueno, con esto tenemos, digamos, presentado, así rápida y panorámicamente, los apoyos del no hacer en su sentido amplio. Paso ahora a los apoyos activos, los apoyos de hacer. En la interdependencia, aquí se van a ver todavía más clara la interdependencia, pero en nosotros también está. Los apoyos activos en la interdependencia al disfrute de los derechos. Entonces, junto al apoyo del no hacer, están evidentemente los buenos apoyos del hacer. Los buenos apoyos del hacer. Entonces, en esos buenos apoyos del hacer, el referente de la dignidad de la persona vuelve a ser clave en ellos. ¿Por qué? Ya lo he dicho en la introducción, porque fundamenta los derechos que cabe reclamar en justicia para dichos apoyos. De nuevo, la fundamentación está en la dignidad. En segundo lugar, porque modula la sensibilidad psicomoral que tiene que impregnar las relaciones intersubjetivas en las que se plasman esos apoyos. Cuando yo realmente vivo, siento la dignidad de la otra persona, de ahí me brota, digamos, una sensibilidad exquisita en la relación. Esto está en la relación, está también en el momento institucional, y en el momento institucional de estos apoyos no está solamente el amparo contra cualquier tipo de violencia que pueda venir. Está también la posibilidad de ofrecer recursos que hagan viables las sanciones que implican esos apoyos. Aquí voy a presuponer en lo que sigue que las instituciones públicas están cumpliendo su función, que es mucho reconocer, la verdad, pero bueno, supongamos que lo cumplen y entonces nos vamos a centrar en el ámbito de las relaciones personas profesionales y implícitamente relaciones personas profesionales, familiares y allegados. Xavier, Bueno. 5 minutos. Wow. Entonces, como tengo que respetar, materialmente voy a leer, bueno, si puedo, voy a intentar poderlo. La perspectiva de la independencia estricta en los apoyos. Primero, hay gente que quiere plantear estos apoyos en la independencia estricta. Yo considero que no funciona, pero en fin, el enfoque habitual de los apoyos tiene como referencia clave la independencia y autonomía de la persona apoyada. Se reclama que ésta los perciba como necesarios frente a cualquier paternalismo, que respeten sus procesos de decisión, apoyados en el discernimiento si lo demanda la persona y colaborando en lo que requiera en la realización de lo decidido. Pues bien, este modo de entender la perspectiva de independencia en los apoyos tiene supuestos liberales de fondo, que son estos. Primero, se piensa que depender de otras personas es en sí negativo y hay que tratar de evitarlo todo lo posible. ¿Por qué? Segundo, hay distinción neta entre quien apoya y quien es apoyado, quien apoya da y quien es apoyado recibe. Pues no, la interdependencia no. Tercero, la independencia plena sería el ideal a tener, no depender de nadie. Pues resulta que es un ideal imposible, además es un peñazo de ideal, porque ¿qué hacemos nosotros independientes y no interdependientes? Bueno, entonces los apoyos en la interdependencia. Dos observaciones de entrada. Conviene tener aquí presente todo lo que se planteó antes sobre la interdependencia. En segundo lugar, y saber que la concreción de lo que se diga es siempre singularizada en los modos y las intensidades, dependiendo de las situaciones de las personas y sus contextos. No puede hacerse una regla general. Subrayo telegráficamente algunos de estos apoyos, que algunos abren a cosas que yo creo interesantes, pero que pedirían otras intervenciones. Primera idea. Los apoyos se realizan en marcos relacionales y de interdependencia que excluyen la dominación y están alentados por la intención de enriquecimiento mutuo entre quien apoya para algo y quien es apoyado. Son siempre marcos, o sea, los apoyos se realizan en marcos relacionales de interdependencia. No podemos olvidarlo, aunque yo piense que ahí está la persona, aquí estoy yo, hay interdependencia. Segundo lugar,
Se rompe, por tanto, la unidireccionalidad entre el dar y el recibir, porque se está abierto a los diversos modos y concreciones tanto de la dación como de la recepción. Se está abierto a los modos de dar de quien recibe. Este es un tema muy importante cuando planteamos la interdependencia. O sea, quien da, quien apoya, tiene que ser consciente de que quien es apoyado le da. Y no formularlo así en genérico. Ya sé que me da. Sino, ¿qué te da? Tercero, esto implica una resignificación de la condición de dependencia. No hay nada malo en la condición de dependencia. Hay malo en la gestión. La dependencia anida en quien apoya también y en quien es apoyado, destacándose de ella en imbricación, la limitación y la apertura a la solidaridad que implica. Dependencia es limitación, pero dependencia así concebida es solidaridad. Se convoca a vivirla insertada en la interdependencia de las libertades, abierta a la creatividad y a la cooperación. Esto es clave para tener conciencia de ellos, esta interdependencia. Tercera cosa, la intensidad de las interdependencias efectivas dependerá en parte de datos objetivos, como el de las condiciones y tiempos de convivencia de las partes. Si yo solamente apoyo a una persona que hace vida independiente en un piso, pues tendré interdependencias más discretas. Si convivo yo con las personas, digamos, que apoyo, pues tendré una interdependencia más fuerte. Esto supone un modelo de atención, o sea, la interdependencia así planteada, supone un modelo de atención centrado en la relación, más que en la persona a la que se atiende y apoya. Hay tres modelos de atención. El modelo de atención centrado en la limitación, y es un modelo irrespetuoso de la persona porque me centro en la limitación. Ha sido clásico. Segundo, el modelo de atención centrada en la persona. Es el modelo dominante. Veo a la persona con toda su complejidad. Tercero, el modelo de atención centrada en la relación que establezco con la persona que apoyo. Y este es un modelo nuevo que yo creo que hay que ir trabajando. Es importante aportar a él las riquezas del modelo de atención, o sea, este modelo de relación, las riquezas del modelo de atención centrada en la persona, destacando su perspectiva de unilateralidad. O sea, quieras que no, cuando digo relación centrada en la persona, es yo hacia ella. Bueno, es que voy a seguir si no. Esta relación de interdependencia frente a ciertos anhelos no borra la asimetría entre las partes. Cuando somos interdependientes, quiere decir que somos simétricos. Pues algunos que presentan el modelo de relación, el modelo centrado en la relación, tienden a plantearse que haya que romper las asimetrías. Yo creo que las asimetrías también son inevitables en la relación humana. Se trata de tratarlas de una cierta manera. Están convocadas primero a que esas asimetrías estén siempre asentadas en la plena simetría en la condición de dignidad. Ahí es total. Segundo lugar, en la conciencia ajustada de las partes sobre sus capacidades, fragilidades y potencialidades y su rol en la relación. Tercero, teniendo abierto ese dar y recibir a todo tipo de bienes. Aquí es fundamental abrirse a los bienes inmateriales, a los bienes que no se pueden medir. Solo cuando yo valoro muy fuertemente los bienes que no se pueden medir, entonces entro realmente en relación de interdependencia con personas que lo que me dan está más bien en esos ámbitos. Bien, es decir, fuera las equivalencias desde este punto de vista. Habrá así dinamismos entrelazados en el dar y el recibir y dar entre las partes, en una reciprocidad que busca trabarse desde la autenticidad de las partes. Hay una categoría que me gustaría trabajar, hemos trabajado mucho la autonomía, pero creo que va a ser importante trabajar la autenticidad. Bueno, dos observaciones para acabar, me sospecho que me he pasado algún minutito. O sea, aquí estáis profesionales, estáis más metidos en la atención directa, estáis más metidos quizá en la educación metidas. Esto no suprime un espacio para las relaciones contractuales entre las libertades relativamente independientes, con sus cualificaciones correspondientes, tan queridas por la visión liberal de la dignidad. Es decir, aquí tenéis contrato laboral, tenéis no sé qué, está sujeto a esa perspectiva. El tema es que eso esté impregnado de todo eso, que eso sea vital y reclamar que en eso haya justicia laboral. Y eso. Bueno, y por último,
en circunstancias en las que la vulnerabilidad de la persona apoyada es relevante y sostenida, los apoyos adquieren la forma de cuidados. Apoyos como cuidados, cuidados como apoyos. Entonces aquí entramos de nuevo en otra perspectiva, pero que prolonga. Entonces es bueno que en ciertos momentos nos baste la palabra apoyo, pero es bueno que en otros momentos utilicemos la palabra cuidado. La palabra cuidado huele a paternalista muchísimo y parece que no queremos que nos cuide nadie, pero tendremos que ver por qué no queremos. Pero bueno, podemos ver el tema de los cuidados de una manera realmente fecunda. Bueno, y acabo con esto. Ahí, en el último, como soy tan malo haciendo PowerPoints y me dejan apabullado, me ha dejado Ruth apabullada con su PowerPoint, pues entonces yo he hecho lo que he podido con el formato que me enviaron aquí de Aitapi, y donde ponía que pusiera el correo electrónico, pues resulta que, no sé, los cuadrados empezaron a jugarme de mala manera y no pude ponerlo. Pero bueno, tengo un correo electrónico un poco difícil, pero si esto va a ser accesible en la web de Aitapi, pues ahí ponéis mi correo electrónico, y las personas que estéis interesadas en contactar conmigo, pues porque alguna cosa os ha llamado la atención, porque queréis tener un pequeño diálogo sobre algo, pues bueno, ahora por diversas circunstancias estoy más en casa, y al estar más en casa estoy más accesible a atender correos electrónicos. Bueno, muchas gracias. No hay ninguna pregunta o no ha aparecido ninguna pregunta. No sé, yo creo que este congreso va a ser un congreso que relacionemos no solo con los derechos, sino con dos conceptos que nos ha traído hoy aquí Xavier, y creo que merecen toda nuestra reflexión. El enfoque centrado en la relación y la ética de la interdependencia. Tenemos mucho que hablar de esto. Pero como no tenemos tiempo, no sé si no llegaron ninguna pregunta, vamos. Ah, pero no, yo tengo que mirar aquí, yo soy así. Venga, gracias. Gracias por vuestra pregunta. Ah. Entonces sí que llegaron, soy yo que no sé. No, no es derecho a la salud. Dice que es una pregunta. ¿Le puedes pasar Vale. un micro? Esta es la pregunta que hay, ¿vale? Y además alguna escrita. Esto no sé si es una pregunta. Hay un comentario que va dirigido, luego pasamos a la pregunta. Bueno, lo voy a leer si la persona que lo ha hecho quiere reforzarlo o insistir. Nos dice, el concepto de dignidad desde un enfoque de derechos humanos critica la formulación tradicional kantiana que la vincula estrechamente con la autonomía y la capacidad racional. Este enfoque se considera excluyente, especialmente hacia personas con discapacidad y mujeres, ya que identifica la dignidad con la independencia y la capacidad de toma de decisiones autónomas. Yo creo que esto ya lo comentó Xavier. Autores como Martha Nussbaum y Eva Feder-Kitay proponen alternativas. Bueno, no sé si se lee así. Nussbaum introduce el enfoque de las capacidades, fundamentando la dignidad en un conjunto de capacidades humanas básicas necesarias para una vida digna, más allá de la mera racionalidad. Por su parte, Kitay enfatiza la ética del cuidado, considerando la dignidad como intrínseca a las relaciones de cuidado
y no solo a capacidades individuales. A nivel normativo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido fundamental para reconfigurar el concepto de dignidad, subrayando la importancia de la autonomía e independencia personal, pero desde un enfoque inclusivo que reconoce la dignidad inherente de todas las personas, independientemente de sus capacidades. Gracias a la persona que ha suscrito esto. Pasamos con la pregunta. ¿No tenéis un micro? Y quería primero comentar y luego hacer la pregunta. Creo que actualmente se han protocolizado muchos programas de intervención a nivel internacional, muchos protocolos, pero hemos aceptado como algo implícito que el ánimo de lucro es un motor de la creatividad. O sea, parece como si quitas ese componente del ánimo de lucro, la gente va a dejar de hacer las cosas con creatividad y con innovación, ¿no? Y estamos tolerando como colectivo que todos esos, que muchos programas, pues, evidentemente hay mucha gente que no lo hace con ese tipo de motivación, ¿no? Pero ya toleramos como colectivo que para que nos habiliten para un tipo de intervención concreta tengamos que pagar cantidades no proporcionales que generan ánimo de lucro por parte de la persona que ha tenido la suerte de diseñar un programa determinado, ¿no? Entonces, es una reflexión que es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿En qué medida como colectivo tenemos que hacer un cambio de mentalidad en cuanto a no tolerar, o sea, no tolerar eso como algo ya dado, ¿no? Bueno, cuando el ánimo de lucro marca la pauta, en ese momento, digamos, la lógica de la dignidad desaparece, porque el ánimo de lucro es puramente instrumental. Hay una relación instrumental que se establece y que impregna toda la realidad que se hace con ese ánimo de lucro. Una cosa es el ánimo de lucro estricto, que desgraciadamente está muy presente en muchas iniciativas, y otra cosa es el derecho a condiciones dignas de vida que pasan por tener, digamos, pues un salario digno, un no sé qué, etcétera, pero que normalmente, por ejemplo, para entendernos, si alguna de vosotras, y digo alguna porque la mayoría sois mujeres, así que si alguna de vosotras está con ánimo de lucro implicada en las actividades que está teniendo en AETAPI, pues me sospecho que va a ser fatal para AETAPI. Pero por otro lado, me sospecho que será muy difícil encontrar alguna que esté en AETAPI con ánimo de lucro. Entonces, después está, cuando no nos queda más remedio a las organizaciones, que relacionarnos con quienes sí tienen ánimo de lucro, porque para conseguir determinado tipo de bienes tenemos que entrar con ellos. Pues entonces hay determinado tipo de estrategias que hay que hacer, pero estrategias que no dañen lo fundamental, es decir, que no nos conviertan a nosotras en agentes o sea, orientados desde la prioridad del ánimo de lucro. Gracias, Xavier. Tenemos otra pregunta, pero la vamos a dejar, yo te la hago y luego la persona que te la ha hecho, pues se lo puedes comentar, porque sí tenemos que dejar paso a la siguiente ponencia. La pregunta dirigida al profesor Echevarría dice: ¿cómo se pueden aplicar los principios reparativos, restaurativos en el ámbito de la justicia, en el caso de las personas autistas con discapacidad intelectual que han sido vulneradas? Esto es un temazo y no da tiempo a comentarlo. Entonces, como tenemos foros de encuentro, sí, están llegando más, pero me dicen que tengo que cortar, lo siento.